Y estamos de vuelta nuevamente en Coffee Break y a mi lado se encuentra don Marcelo Fernández. Él viene de la Seremía de Salud de Chillán y él es el encargado de la unidad de epidemiología de la autoridad sanitaria. ¿Lo dije bien, don Marcelo? Sí, lo dijiste muy bien. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido, muy bienvenido. Y hoy día ustedes nos vienen a conversar un tema súper importante que es la hepatitis. Llega a sonar a terror. Sí. La hepatitis, me imagino que más de alguna persona lo vaya a escuchar. Hace poquito se conmemoró el 28 de julio el Día Mundial contra la Hepatitis, ya que la hepatitis no es solamente un problema de salud nuestro, de nosotros los chilenos, también es un problema mundial. Afecta a una gran cantidad de población, millones de personas mueren como causa de la hepatitis. La Organización Mundial de Salud estima que mueren más personas por la hepatitis, está más presente que incluso el VIH. Hay tanta hepatitis en el mundo como la tuberculosis, ¿ya? Wow. Por tanto, es un importante problema de salud pública a nivel mundial y también a nivel país. ¿Cómo estamos en relación a los términos, los porcentajes? Que en Chile hay harta hepatitis, porque me imagino que la hepatitis no es solamente la que uno conoce, escucha desde niño, que es cuando come algún tipo de alimentación por contaminación de fecas, sino que también hay otros tipos de hepatitis. Sí, bueno, primero aclarar que existen diferentes tipos de virus hepatitis. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la hepatitis? La hepatitis es la inflamación del hígado, ¿ya? Que lo que más nosotros conocemos es que la piel se ponga amarilla, las escleras también amarillas, la orina se torna con un tinte más oscuro, como un té cargado, ¿ya? Y esos son síntomas característicos de la hepatitis aguda, ¿ya? Que lo más probable es que sea la hepatitis A, que es una de las virus que afecta al hígado, ¿ya? El hígado, recordemos que es la gran biomáquina que nuestro organismo tiene. Todo lo que comemos, todo pasa por el hígado. El hígado filtra nuestra sangre, produce nutrientes, descompone nutrientes, ¿cierto? Para que finalmente puedan llegar a nivel celular y por tanto producir su efecto. Es un órgano fundamental también para nuestro funcionamiento. Sí, hace poco se escuchaba, ¿cierto? Lamentablemente falleció un chico estaba esperando trasplante de hígado. Sí. Una persona no puede vivir sin hígado, ¿ya? Hasta el momento, ¿cierto? Los enfermos renales tienen la ventaja de poder recurrir a una máquina para que supla la función del riñón. Claro. En este momento, una persona que tiene una hepatitis fulminante, ¿ya? No tiene otra opción que no sea trasplante. De ahí la importancia en que la población adquiera conductas de autocuidado para prevenir la hepatitis. La más común es la hepatitis A, que como tú bien decías, se transmite por, ¿cierto?, vía ano, mano, boca, que esa es la triada que nosotros conocemos. Y esto se produce porque una persona que está infectada por el virus, si no tenemos un examen de sangre, es poco probable poder saber si esa persona tiene o no el virus hepatitis A. Claro. Por tanto, acá las medidas de autocuidado son fundamentales. Lavarse las manos después de ir al baño, lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, incluso desinfectar utensilios y superficies donde preparemos alimentos, sobre todo alimentos que crecen a ras de suelo, que son los más, tienen más contacto con la tierra. Y lo segundo es el consumo de mariscos. Hoy en día nosotros como región del Biobío y provincia de Ñuble, futura región de Ñuble, ya hasta Madía, Pasos, tenemos un brote de hepatitis A. Wow. Ya, un brote que ya llevamos años con el brote, hay un aumento de casos y dada esa situación, que no solamente es un problema nuestro como región, sino que también está ocurriendo lo mismo en la región metropolitana, en las regiones del norte del país, se decidió incluir la vacuna hepatitis A en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Ah, qué bueno. ¿Ya? Como una forma de ayudar. ¿Esta es la que están colocando en los colegios? ¿La que se va a colocar en los colegios o se va a hacer el llamado? Se coloca al año de vida. Al año de vida. Por tanto, acá un llamado a la comunidad, a los papás, a que mantengan su calendario de vacunas al día. Las vacunas han salvado miles, millones de enfermedades en el mundo, por tanto, han demostrado ser efectivas y eficaces en el control y eliminación de muchas enfermedades. ¿Ya? Una de ellas es el sarampión. Ya, que provoca tanta alarma pública también cuando llega un caso de sarampión, porque ese caso rápidamente se puede convertir en un brote. Bueno, ahí tenemos una vacuna que nos protege y por tanto una población vacunada, una persona vacunada está protegida contra esa enfermedad. Por tanto, el llamado a que se vacune. La segunda hepatitis está la hepatitis B, que también afecta al hígado. Pasemos a la hepatitis B y nos salgamos todavía de la hepatitis A. La hepatitis A es la que comúnmente adquieren los niños cuando se meten la mano a su poquito y se le echan a la boca después. Sí.
Es frecuente, mayormente frecuente en los niños, en los los menores. niños, pero más que en los niños, porque en los niños, los papás siempre estábamos preocupados, Claro, lávate las manos, lávate sí. las manos, lávate las manos, ¿cierto? Hasta que finalmente ese mensaje, los expertos dicen, cuando uno ya escucha la vocecita interna del papá, la mamá o el tutor y le dicen, lávate las manos, sí, me lavo las manos, ya ahí la conducta fue aprendida. ¿Qué pasa en la situación nuestra? Los niños no son problema, ya no es el grupo más de riesgo para hepatitis A, ya son los adolescentes. Los adolescentes se olvidan de lavarse las manos, comparten objetos, toman de la misma botella, claro. comen de la misma manzana o del alimento, comparten, tienen mucho contacto físico y se olvidan también de la medida que los papás nos enseñaron cuando éramos pequeños. Por eso la importancia y ya no tenemos la supervisión de los papás, claro. Así que estamos en más riesgos, sí. Y por eso la importancia también de llevarlos a vacunarse Correcto. al año, que es muy importante precisamente por esta ligereza en las costumbres que después tienen los adolescentes. Correcto, justamente. Ahora pasemos a la otra hepatitis, porque la comúnmente conocida es la hepatitis A. ¿Ya? La segunda hepatitis, que también afecta al hígado, ¿cierto? Es la hepatitis por el virus B, que se le conoce hepatitis B, que afecta también al hígado. Este tipo de virus requiere de un contacto más estrecho, más íntimo para poder transmitir el virus de una persona que tenga el virus a otra que no lo tenga. Y este contacto tiene que ser de tipo sexual o por fluidos de alto riesgo, llámese sangre o semen o fluidos vaginales. ¿Ya? Tiene que haber un contacto estrecho. Por tanto, acá el llamado a la población es que utilice el preservativo. Correcto. Porque no todas las personas que adquieren el virus de la hepatitis A, B o C desarrollan signos y síntomas. ¿Ya? Un gran porcentaje de las personas no desarrolla signos y síntomas, por tanto va a ser imposible que la persona que está al frente mío sepa si esa persona tiene o no hepatitis. Por lo tanto, ahí es muy importante el no uso dejarse guiar porque si esta persona no tiene la esclera amarilla, si no tiene la piel un tinte amarillo, si no tiene un dolor acá, ¿cierto?, en el hígado, o si no tiene las orinas más oscuras, ¿cierto?, con un té cargado, eso no significa que no pueda tener el virus de la hepatitis. Simplemente no presenta los síntomas. No presenta síntomas. Importante eso. Por tanto, acá las medidas de autocuidado hay que tenerlas sí o sí. Y el lavado de manos, ¿cierto?, en el caso de la hepatitis A, nos protege contra muchas otras enfermedades infectocontagiosas. Ejemplo, en época de invierno, contra el virus influenza. Un buen lavamanos protege, se produce un arrastre mecánico con el agua, ¿cierto?, y jabón de los virus o bacterias que nosotros podemos adquirir en nuestro contacto y manejo diario. Virus hepatitis B, ¿qué provoca? A la larga, provoca a los 45, 50 años, puede producir cáncer de hígado. Wow. ¿Ya? Cáncer de hígado. Estamos hablando de una edad relativamente joven, 45, 50 años. Una todavía persona, es joven una persona de esa edad. Sí, una persona que adquiere el virus hepatitis B siendo joven, sexualmente activo, no utilizando preservativo, ¿ya?, puede a la larga, a los 50, 45 años, desarrollar algún tipo de hepatocarcinoma, que es cáncer al hígado, ¿ya? Eso es grave. Por tanto, ¿cuál es la conducta de autocuidado acá? Usar el preservativo. Usar para preservativo. Y también, si tengo inquietud o duda acerca si puedo tener el virus de la hepatitis B, tomarme el examen. Y para esto puedo recurrir al médico, ¿cierto?, del Centro de Salud Familiar, el médico de la APS o del hospital, ¿cierto?, y consultar, preguntarle, doctor, tengo esta duda, ¿por qué?, ¿cierto? Y el médico va a evaluar la situación de riesgo y entonces procederá a tomar un examen. Todos estos virus se detectan a través de un examen de sangre, ¿ya?, que está disponible desde la atención primaria hasta los hospitales, ¿ya?, en cualquier nivel de atención. Ante la duda, concurrir a un servicio de salud, hacer las consultas con el médico, solicitar y el médico evaluará si es que es pertinente o no tomar el examen. Lo más común que el médico vaya a pensar es un virus hepatitis A, que es lo más frecuente. Estamos en un contexto de brote, aumento explosivo de casos. Si no es hepatitis A, continúa, ¿cierto?, con las otras posibilidades de hepatitis, que luego seguimos a la C. Esto es como el abecedario: A, B, C. Vamos, la C. ¿Ya? La C también requiere un contacto más estrecho con la otra persona a través de fluidos de alto riesgo. Lo más común acá es que sea sangre. ¿Ya? Más allá de lo que es un contacto sexual. También puede ser por contacto sexual. Pero la transmisión principal sigue siendo la sangre. Por tanto, acá
lo que tenemos que tener cuidado son, hoy en día, que está muy en boga, ¿cierto? Los jóvenes todos se quieren tatuar, se quieren poner piercing, Qué peligroso eso. Utilizar objetos cortopunzantes, y si ese objeto cortopunzante está contaminado con el virus de la hepatitis C, puedo adquirir el virus de la hepatitis C. ¿En qué afecta este virus de la hepatitis C a diferencia del A y el B? También puede provocar cierto hepatitis fulminante a la larga, donde la única vía de solución, cierto, de mejora para esta persona sea el trasplante. Y también podría provocar algún tipo de cáncer. La hepatitis fulminante desde el momento, sí, evidentemente es fulminante porque se produce y la persona se muere de eso definitivamente, a menos que ocurra un trasplante. Claro, si no hay otro. ¿Cuánto es el periodo en que una persona le detectan una hepatitis de ese tipo y que puede estar a la espera de un órgano para el trasplante? El tiempo en que se detecta hasta en que se necesita este trasplante o la urgencia de este trasplante. Si es una hepatitis fulminante, debe estar, y lo hemos visto así en los medios de prensa, se coloca en prioridad para trasplante, porque es cosa de días, horas inclusive. Todo va a depender del daño que esté provocando, qué tan afectado esté el hígado en su función. El hígado se compone por 3 partes, 3 lóbulos, y si está afectado los 3 lóbulos, así muy cuantiosamente, la verdad que la posibilidad de trasplante tiene que ser lo más pronto posible, porque si no el paciente se puede morir. O sea, la C fundamentalmente es una hepatitis fulminante, el riesgo de contraer esa hepatitis. Todas las hepatitis pueden provocar hepatitis fulminante. Ya. Ahora, lo más común es que sea la C, ¿cierto?, la que puede provocar ese tipo, o también cáncer. Pero cada una de ellas puede llegar a eso. Perfecto. Eso, pero ¿de qué va a depender? De las condiciones de la persona, ¿cierto?, para poder enfrentar ese virus, porque nuestro sistema inmunitario también actúa en ese caso. Y lo otro, la carga viral, el número de virus que haya ingresado a mi organismo. Va a depender de esos factores. Este examen con el cual se detecta la enfermedad, la hepatitis A, B o C, ¿es un examen que tiene algún costo asociado? En el sistema público este examen se realiza de manera gratuita. El médico solicita el examen, luego va a la toma de muestras del mismo centro de salud, la atención primaria, y se toma el examen y luego se envía al laboratorio. Perfecto. En el caso del virus de hepatitis B y C, son exámenes que están más asociados a especialistas, a médico internista o infectólogo. Por tanto, si el médico de la atención primaria descarta una hepatitis A en ese paciente, tendría que referirlo al especialista para que ya piense en una hepatitis B o C. Perfecto. Ahora nos estaba comentando que hay una campaña precisamente porque estamos con un brote de hepatitis A. Sí. Sobre todo en nuestra región, ahora ya vamos a hacer región, ya faltan días. Esta campaña es una campaña de carácter informativo y al mismo tiempo imagino que es una campaña que está promoviendo que se tome ese examen. Sí, nosotros hace ya bastante tiempo de que comenzó el brote, las hepatitis en general son enfermedades que el médico tiene que informar a la autoridad sanitaria por ley, Si no lo hace, tiene algún tipo de sanción el médico o el establecimiento de salud. Por tanto, eso nos permite poder conocer la magnitud y el comportamiento de la enfermedad en la población. Por eso nosotros podemos decir tan firmemente que estábamos en un brote. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo, ¿cierto?, la hepatitis es una enfermedad que está en nuestras fronteras, que es una enfermedad que se presentan casos en la semana, en un mes, ¿cierto? Pero en estos momentos estamos con la curva muy arriba, ¿cierto? Nos salimos totalmente de nuestra expectativa y por tanto podemos decir que estamos en brote. Ahora bien, volviendo a los exámenes, el médico de la atención primaria refiere a especialista, médico internista, ¿cierto?, principalmente, o infectólogo también puede ser, y el especialista hace su evaluación y solicita exámenes para hepatitis B o C. Que también se van al laboratorio y el laboratorio finalmente descarta, ¿cierto?, o confirma. Muy importante de mencionar que en el caso de virus de hepatitis B y C, estos exámenes van a una confirmación al Instituto de Salud Pública. Porque tenemos que estar seguros que efectivamente esta persona tiene el virus de la hepatitis B o C. Perfecto.
Por lo tanto, se va a demorar un poco más el resultado. El diagnóstico sí te demora un poquito más, alrededor de un mes. Si la persona se detecta que tiene esta hepatitis B o C, ¿inmediatamente se establece algún protocolo respecto del tratamiento que se les aplica? Sí, bueno, para la hepatitis A aguda se determina un reposo, ¿cierto? En casa, también con medidas en el hogar, que ojalá tenga utensilios propios, ¿cierto? Para la alimentación, porque la persona sigue eliminando el virus a través de sus deposiciones, por tanto hay que extremar las medidas de aseo en el baño, ¿ya? Idealmente un baño que tenga para él solo o para ella sola, que no comparte con el resto de la familia, porque si no está el riesgo de que haya un contagio a otro integrante de la familia. Si no es el baño, si no se puede tener un baño solamente para la persona, extremar las medidas de higiene en el baño, desinfectar cada vez que se utiliza el baño y también así los utensilios, platos, servicios, vasos que utilice. Idealmente que esos platillos, utensilios, vasos sean exclusivos del paciente. Ya no lo utilice otro integrante de la familia para evitar que esta persona pueda transmitir el virus a otro integrante de la familia. Correcto. ¿Y en el caso de las otras hepatitis? En el caso de la hepatitis B y C existe un tratamiento que en el caso de que esta hepatitis se vuelva crónica, ya porque eso es lo importante y la diferencia. La hepatitis A siempre lo más común es que cursen de manera aguda, ¿ya? Y por tanto con un reposo adecuado, una dieta adecuada, ¿cierto? El paciente se restablece, ¿cierto?, en el hogar, se recupera en el hogar con un buen reposo, una dieta y siguiendo las indicaciones del médico. En el caso de la hepatitis B y C, también puede cursar de manera aguda, que esto también que tenga signos característicos de la inflamación del hígado, lo que ya mencioné. Pero en otros casos, este virus se queda en el organismo, ¿ya? No se va, llega para quedarse. Y en ese caso, está incorporado en las garantías explícitas en salud el tratamiento y control de esos pacientes por hepatitis B y C crónico, ya que se realiza en estos momentos en el Hospital Herminda Martín, en el consultorio de especialidades. Ya, perfecto. Por lo tanto, las personas que lleguen a tener este tipo de hepatitis B y C tienen un tratamiento que está asegurado. Sí. Que es lo importante y lo fundamental también para no asustar a la población. Por lo tanto, el llamado es precisamente hacerse el examen. Pero existe otra buena noticia. Sí, a ver, porque acá tenemos, muy bien, el Ministerio tiene muchas formas de abordar un problema. Tú sabes que los problemas hoy en día son de carácter social. Hay determinantes sociales que inciden en que un problema de salud esté más presente o menos presente o cómo lo puedo abordar, ¿ya? También existe la vacuna contra la hepatitis B. ¿Ya? Y felizmente en nuestro país, desde el año 2005, ya tenemos incorporada la vacuna contra la hepatitis B en nuestros niños. ¿Y cómo? Por tanto, el llamado nuevamente a que las mamás, los papás confíen en las vacunas, no escuchen estos personas maliciosas por internet que dicen que las vacunas no sirven, que las vacunas son malas, que incluso se atreven a decir que las enfermedades son inventadas, ¿ya? Por tanto, siempre cuando lean una noticia de esa, los papás, por favor, asegúrense de verificar la fuente. ¿Qué estudio dice eso? ¿Dónde se realizó ese estudio para que esta persona se atreva a decir ese tipo de acusación? Hoy en día es bastante complicado para la enfermera a nivel primario poder colocar las vacunas, porque los papás escuchan estas noticias que bombardean a cada rato y le creen más a esas noticias más que a la autoridad de salud. Estas vacunas son también aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por tanto, no solamente están en Chile, están a nivel mundial. Hay países que no tienen dinero para comprar vacunas. El Ministerio invierte un gran porcentaje de los recursos del presupuesto solamente en comprar la vacuna, ¿ya? Porque es la mejor forma de poder enfrentar las enfermedades. Es más barato que pagar un día de cama, una UCI, un trasplante y por supuesto todos los costos familiares, emocionales que van asociados a una enfermedad. Y por tanto es muy penoso hoy en día escuchar de un papá, de una mamá, no quiero vacunar a mi hijo. Eso es muy penoso. Y la verdad es que ahí está poniendo en serio riesgo la salud de su hijo. Y no solamente su hijo, sino que de toda la sociedad. Justamente. Es fundamental. Las vacunas también tienen un efecto de rebaño, por tanto todos nos protegemos al estar todos vacunados. Mantenemos esa enfermedad como a raya,
como lo que tenemos hoy en día con el sarampión, que felizmente han llegado extranjeros o chilenos que salen afuera, claro. Pero no se ha desarrollado la enfermedad porque acá tenemos una buena cobertura de vacunación. Por tanto, tenemos ahí a raya. No dejamos que entre el virus. Marcelo, ¿y para los adultos esta vacuna B sirve? ¿Está disponible? ¿Qué Sí, pasa? está disponible, pero acá la tienen que comprar. Exacto. ¿Ya? Son es 3 gratis dosis. para los niños, por lo Sí. tanto es importante que los papás concurran con sus niños a vacunarlos porque este es un costo no solamente de carácter después emocional o con lamentaciones, si ocurre lamentablemente el deceso de algún familiar por el contagio de esta enfermedad y no haberse vacunado a tiempo, sino que también es para todos nosotros como sociedad. Correcto. Porque con una persona contagiada nos empezamos a contagiar todos. Claro. Por lo tanto es importante ir a vacunar y en el caso de los adultos hay que ir a comprar. Sí. En el caso del virus de hepatitis B puede ser tan grave que en el caso de las mujeres que tenga el virus, por tanto una mujer que está embarazada también debiera hacerse el examen para el virus de hepatitis B. Se le ofrece para el VIH, pero también deberá hacerse para detección de hepatitis B. ¿Por qué? Porque una madre que está embarazada también puede transmitir el virus de hepatitis B a ese recién nacido. Y nosotros también tenemos medidas que están desde el Ministerio, por programa, que podemos detectamos ese caso de virus de hepatitis B en esa mamita y le ofrecemos un tratamiento para evitar que la mamá transmita el virus a su hijo. Ya, es Por tanto, es súper importante, ya poder hacerse chequeo. Las mujeres cuando están gestando se toman una infinidad de exámenes que están contemplados por el programa del Ministerio de la Mujer cada cierto tiempo, muy controladitas porque todos esos exámenes son para detectar problemas de salud que podemos evitar, así como lo podemos hacer con el VIH también, que podemos evitar la transmisión de la mamá a ese recién nacido, también se puede hacer con el virus de la hepatitis B. Y que también es un virus bastante importante, o sea, tiene el mismo nivel de importancia de lo que tiene el VIH, porque más encima corremos el riesgo ante la B y sobre todo en la hepatitis C de que sea una enfermedad de carácter fulminante, y ahí nos estamos contando la historia de nuevo. Correcto. Así que, bueno, Marcelo... Felizmente la hepatitis C ¿ya? es la menos predominante dentro de toda la hepatitis. Ay, qué fantástico. ¿Ya? Es una buena noticia, es la pero que no tiene más baja prevalencia que nosotros decimos. no significa que no deban cuidarse. Para nuestro caso, para nuestro país, nuestros problemas son hepatitis A, ¿cierto? Que provoca más enfermedad aguda, ¿cierto? Que las personas se pueden mejorar, se puede volver a su actividad habitual, pero la hepatitis B es de más larga data, ¿ya? La hepatitis B no siempre, muy pocos casos, muy pocas personas van a desarrollar signos y síntomas. Por tanto, la mayoría de las personas cursan la enfermedad sin saberlo, sin desarrollar signos y síntomas, pero puede transmitir el virus a sus parejas sexuales. Es importante. ¿Ya? De ahí la importancia. Es importante. Y la transmisión se da siempre, bueno, en épocas sexualmente activas, que son personas jóvenes. Eso es lo otro importante. El virus de la hepatitis B se detecta o la transmisión se realiza en edades tempranas, sexualmente activas. En el caso de la hepatitis C, ya se detecta, ¿cierto?, a edades más tardías, a los 45, 50 años, ya una persona, el virus de hepatitis C llegó y se quedó y lo acompañó y por tanto ya a los 50, 60 años se hace crónica y se puede detectar. Wow, es muy importante. La protección, el uso de preservativo. Uso preservativo muy importante. Es importante controlarse. Los controles de salud. Exactamente. Las vacunas. Para el virus de hepatitis C no hay vacuna. Ya, lamentablemente no tenemos vacuna. Pero tenemos vacuna para la A y la B. Exacto. Por lo tanto es importante que cumplan con el programa de vacunación los papás, y es importante que nosotros como adultos vayamos a hacernos los exámenes, los controles pertinentes, y también si está dentro de nuestro alcance poder comprar la vacuna, poder vacunarnos. Sí, con la medida de autocuidado, ¿cierto? El lavado de manos es muy importante. En el caso de la hepatitis A, lo que hemos visto nosotros, de acuerdo a lo que tenemos la oportunidad de entrevistar a las personas que han tenido hepatitis A, el consumo de mariscos. ¿Ya? Todavía está muy arraigado en la población el consumo de mariscos crudos. Sí, saben mejor. Yo lo he probado, o cuando pequeño lo probé, ¿ya? Pero hoy en día, al comer mariscos crudos, que yo ya no lo hago, ¿ya? Nos exponemos a una serie de enfermedades. La hepatitis A, la más característica, y otros virus y bacterias que están presentes en los mariscos. El hervir mariscos con fuego por 5 minutos nos evita contagiarnos con esas enfermedades. Sí, es sumamente importante, y también es muy importante, ya que nos gusta recorrer la costa,
poner atención al lugar al cual vamos a muy comer. Importante, sí. Es muy importante, lo digo por experiencia propia, que tuve un impasse en el verano precisamente por consumir marisco en un local establecido, pero uno tiene que siempre poner atención a esos detalles, el cómo manipular los alimentos. La manipulación, la refrigeración, cómo el proceso de venta, que si se lava las manos, tiene un lavamanos para lavarse las manos, si tiene autorización sanitaria, es muy importante. Sí. Cada uno de nosotros puede ser también fiscalizador. Y eso por tanto, si uno observa falencia en ese local, ve que no tiene autorización sanitaria, porque la autorización sanitaria tiene que estar en un lugar visible por ley, ¿ya? Si no está visible es porque no lo tiene y porque no tiene autorización sanitaria. Por tanto, podemos denunciar ese local porque es un serio riesgo para la salud de la población. Sobre todo ahora, ¿ya? Que estamos con un alto índice de hepatitis. La cadena de frío. La cadena de frío, si se rompe, hay un alto riesgo de que proliferen bacterias, microorganismos que son patógenos y que pueden enfermar también a la población. Por tanto, el observar todas esas situaciones en ese local, como también si hay vectores, moscas u otros vectores, también es importante que no lo haya. ¿Ya? Porque no solamente podemos adquirir una gastroenteritis, que es lo más común que nos pasa a varios cuando consumimos marisco, sino que podemos adquirir una hepatitis A. Una hepatitis, podemos adquirir y yo no sé virus, cómo mi organismo se va a graves. comportar con ese virus hepatitis A. Puedo hacer incluso una hepatitis fulminante por hepatitis A. Wow. O sea, así no es menos, por lo tanto... Puede ser muy, muy leve, pero también puedo tener una enfermedad muy grave. Exactamente. Y en el caso de la C, que seguimos con el abecedario, hablábamos que hoy en día está muy en boga los tatuajes. Sí. ¿Ya? Los tatuajes, los piercing. Ese es el principal riesgo en estos días para contraer el virus hepatitis C. El hacerme un tatuaje, el ponerme un piercing en un lugar que no sea adecuado, en un lugar que no tenga autorización sanitaria, en un lugar que no utilice material estéril, desechable, ¿ya? Por tanto, acá los jóvenes, si se van a hacer un tatuaje, si se van a poner un piercing, exijan material desechable, que el material utilizado lo abran en su presencia, no que ya esté abierto. Exacto. Porque eso puede ser indicio de que esa aguja o ese material que se está utilizando con ustedes para tatuar ya fue utilizado por otras personas más, y por tanto acá puede haber un riesgo de que yo en ese simple acto de hacerme un tatuaje adquiera el virus de hepatitis C. Lo mismo al ponerme un piercing. Por lo tanto, es importante consultar, informarse del local al cual van a ir a hacerse este tatuaje. Bueno, Marcelo, yo te doy las gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Él es el encargado de la unidad de epidemiología, lo dije bien, de la autoridad sanitaria de lo que es la Seremi de Salud Ñuble. Ya prontamente bien instalado como corresponde. Es importante, como ya dijimos, el control, el llevar a nuestros hijos a colocarse las vacunas. El autocuidado depende de uno, por algo se llama autocuidado. Uno tiene que obligarse a hacer los controles médicos, uno tiene que llevar a los niños a colocarse las vacunas, uno tiene que fiscalizar en terreno, al lugar que va a comer, al lugar donde se va a hacer un tatuaje, donde se va a colocar algo tan simple como un arito. Sí, así muy es. Bien. Por lo tanto, yo te doy las gracias, Marcelo, por haber venido. Quería hacer una última intervención. Sí, una última. Yo sé que los tiempos acá son muy acotados. Bueno, contarles que nosotros tenemos una mesa de trabajo de las enfermedades transmisibles por sangre, en donde está incluida la hepatitis. Ya acá confluye sector público y privado, mundo de la academia también, que nos juntamos a trabajar en prevenir la hepatitis en nuestra población. ¿Ya? Y una de las actividades que hicimos hace poquito, producto de la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis, que fue el 28 de julio, fue la Clínica Chillán. La Clínica Chillán se consiguió y aportó 100 pruebas gratuitas para la población, para los usuarios que se acercaran y quisieran saber cuál era su condición serológica, si tenían o no la hepatitis B. Esa actividad resultó muy exitosa, se hizo la primera semana de agosto, entre el 30 al 3 de agosto me parece, y fue mucha gente a tomarse el examen, así que estamos muy contentos que ese tipo de iniciativas también del sector privado puedan hacerse en la población, en la comunidad, darle acceso a exámenes y por supuesto transmitir todo lo que son las medidas de prevención. Eso es importante. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más Coffee Break.